Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte y bueno, de hablar contigo de varios asuntos importantes de la actualidad, que por cierto, para empezar, y es algo, conversación de ascensor, ¿hace calor por donde te encuentras ahora mismo? Pues sí, hace un poco de calima, pero es verdad que yo estoy en la laguna y también llovió anoche, así que hay una mezcla temporal importante, no hay mucha humedad y Ajá. también calima. Pero bueno, yo llevaré la chaquetita lagunera típica que tienes que llevar siempre, pero me da que como ayer por la tarde me la puse y me la tuve que quitar porque realmente hacía calor. Claro, que ya haga calor en la laguna, ¿no? En octubre es preocupante, ¿no? Con esto del cambio climático, ¿verdad? Es decir, para que después digan que el cambio climático no existe. Efectivamente. Bueno, si te parece, empezamos por algo que sucedía hace poquito, porque, claro, es una imagen que también hemos visto en los diferentes medios de comunicación y esa pelea multitudinaria que tuvo lugar en Tenerife, en una discoteca, vuelve a poner otra vez el foco en si esto es algo normal, si está pasando algo con los jóvenes. No solo había jóvenes, también hay que decirlo, pero ¿cuál es tu opinión de lo que se pudo ver el fin de semana que luego continuó fuera de la discoteca? Que parecía que era una batalla campal. Bueno, creo que los episodios de violencia que se dan a veces y que muchas veces se protagonizan o se pone el foco en que son las personas jóvenes las que estuvieron ahí, creo que no responden a que las personas sean jóvenes y salgan de fiesta, ¿no? Es decir, creo que a veces criminalizamos a la juventud, ¿no? Obviamente en espacios donde además se bebe alcohol, después hay veces que uno se va de madre, ¿no? Y se le van las manos, obviamente para nada lo defiendo, pero sí que creo que hay que dejar de criminalizar a las jóvenes, es decir, que a cualquiera, en cualquier contexto además festivo, con alcohol, drogas o lo que sea, ya ha pasado muchas veces esos episodios de violencia y no tiene que asociarse a que sean jóvenes, a que estén en una discoteca, a que lo estén pasando bien o lo que quieran hacer. También es verdad que estamos en un momento, mi sensación, ¿no? De mucha polarización y que se dan algunos repuntes puntuales, ¿no? De violencia que son muestra también, yo creo que pues probablemente de cierto hartazgo general, ¿no? De la sociedad, aunque después a lo mejor te enteras y se pelearon por una bobería, ¿no? Mm. Que también es bastante probable, ¿no? Entonces a mí me gustaría que los medios de comunicación no pusieran esos grandes focos que se ven de pues zonas violentas, de jóvenes de botellón pues que han llegado a las manos, porque creo que son hechos muy puntuales que a veces sacamos de quicio y que después usan personas para generalizar, muchas veces personas mayores que dicen, ves que los jóvenes están todo el día de fiesta, de botellón, rompiendo cosas y de pelea. Bueno, pues la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias les dice que hay muchas más jóvenes haciendo muchas más cosas, haciendo bien por nuestra sociedad canaria y que en eso no salen tanto los medios de comunicación y ojalá salieran más. Claro, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo malo vende, ¿no? Tristemente, y claro, ante una noticia mala que pueda generarnos ese desconcierto, algo bueno, pues cuesta más sacarlo. Total, Mm. yo siempre, o sea, soy muy fan, ¿no? De ir por lo positivo, de mirarle el lado a la esperanza de alguna forma y creo que la juventud es la esperanza de Canarias, lo digo firmemente. Entonces, realmente muchas veces cuando me llama mucho de medios, ¿no? Para hacerme este tipo de preguntas, indicadores negativos que afectan a la juventud, que salen prácticamente a diario, yo lo explico también como socióloga, ¿no? Porque en el fondo, pues mi formación profesional me posibilita tener una perspectiva creo que bastante amplia y el conocer a tantas jóvenes estos años también. Pero creo que también en el sentido del gobierno de Canarias, o por parte desde mi parte por lo menos, tiene que hacer un guiño. Y un guiño es que cuando la gente joven vea esa noticia o vea también esas imágenes, también vea a la institución que también los va a defender y no va a decir, ay, es que chiquillos se portaron mal, Mm. no pueden hacer esto, no deberían salir de fiesta, hay que prohibir el botellón, hay que prohibir las discotecas, hay que prohibir... No, no hay que prohibir nada, simplemente mejorar, ¿no? Las relaciones que tenemos y evitar poner el foco donde no hay que ponerlo, ¿no? Y en este caso, obviamente, evitar todos los tipos de violencia porque hay que condenarla, ¿no? Mm. Pero creo que la violencia está en todos lados y hay veces que ponemos el foco, pues eso, porque hace más clic, ¿no? Claro. En los medios de comunicación. Bueno, Laura, claro, hablabas también de que ves a los jóvenes, ¿no? Como el futuro de Canarias, pero luego hay informes por ejemplo, ayer conocíamos como el de la OCDE, que también habla de informes que salen casi a diario, pero en este se refleja que el 27,7% de los jóvenes españoles solo tiene estudios básicos. ¿No te preocupa también esto? Que veamos que hay un bache y que a lo mejor hay una formación que no se sobrepasa, ya sea, no digo universitaria, pero por lo menos formación profesional o incluso en bachillerato.
Sí, es preocupante. Yo antes, por ejemplo, también entraba a la radio para comentarlo. Creo que hay un momento, ¿no?, en el que pues el abandono escolar o que incluso jóvenes que ni estudian ni trabajan se encuentran en una posición difícil, y me gustaría recalcar que en muchos casos no es que no quieran, es que no pueden o es que no saben por dónde tirar, ¿no? Creo que en Canarias tenemos un problema, y hay que flexibilizar la educación y hay que buscar salidas profesionales. No solo hay que hablar de diversificar la economía, hay que llevarlo a cabo poco a poco. Yo entiendo que es una cuestión lenta, pero es verdad que hay muchas jóvenes que o están sobrecualificadas o están menos cualificadas, pero lo que les gusta o en lo que son buenos o no lo descubren o no hay en Canarias. Para ello tienes que salir de Canarias, por tanto tienes que tener dinero. Si no tienes becas o no tienes ayuda familiar o no tienes una buena estructura familiar, económicamente hablando, no quiero decir de otras formas, obviamente, pues ya estás perdiendo toda una oportunidad. Yo tengo una compañera hace 3 días, me dijo que este año pues no iba a estar haciendo pues pequeñas formaciones que aparecería como si no estuviera haciendo nada seguramente en todos los indicadores, porque no le habían dado la beca. Es decir, ella no está quieta porque no quiere, es porque no le han dado la beca. Y en muchos casos también pues porque lo que te ofrecen son trabajos mal pagados, precarios, temporales. Claro, en ese sentido hay veces que tú dices, mira, pues para eso pues yo me quedo estudiando o sigo avanzando o sigo buscando qué hacer o sigo buscando un mejor trabajo para aceptar pues esto que está en malas condiciones. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo desde todas las áreas. Esto no va solo del Ministerio de Empleo, no va solo de la Consejería de Empleo, sino somos todas las áreas. Educación tiene que probablemente mejorar y adaptar la FP al siglo XXI. En ese sentido se están dando pasos, pero son muy lentos. Las instituciones, en ese sentido, muchas veces vamos a rebufo. Los empresarios, jóvenes empresarios, a menudo nos llaman a la Dirección General de Juventud para decirnos que no encuentran perfiles. Las empresas van a tener también que formar los perfiles que necesitan. No los vamos a encontrar siempre dispuestos en la calle por mucho paro juvenil que haya o por mucho aumento del paro que haya. Estamos viendo estos días como Canarias es la única comunidad, o de las pocas, ¿no?, que ha bajado el paro y que también ha bajado un poquito el paro juvenil. Obviamente no es para echar, yo creo que voladores ni fuegos artificiales, ¿no? Hay que seguir trabajando, pero creo que vamos en una buena dirección. Es decir, saliendo de ese episodio anterior, ¿no?, de enfrentar las crisis de forma austera, con recortes y con bajada facilidad de despidos, ¿no?, y bajada de salario, a hacerlo con el aumento salarial, con contratos indefinidos y mejorando las opciones, sobre todo para la gente joven, para que haga sus proyectos de vida. Esta gente trabajaría, estudiaría o haría alguna cosa si pudiera hacer su proyecto de vida. Cuando no pueden, están en esa situación pues de abandono escolar temprano o de nini. A mí no me gusta decir nini porque normalmente esas jóvenes no estudian ni trabajan, pero hacen otras cosas. Y lo que tenemos que buscar es cómo sacarle provecho, generar oportunidades y buscar el talento, que todas tenemos un talento por ahí escondido, para que Canarias, toda Canarias, se beneficie de él. Y pienso yo, la verdad, ahora que tanto hablamos de la inteligencia artificial, de que conocen todos nuestros movimientos, casi como pensamos, ¿no es más sencillo elaborar un estudio o información de en qué es bueno cada uno, ¿no? De saber en qué es bueno cada uno para que se pueda orientar esa formación y que esa formación sirva para que esa persona no lo abandone, que la coja con ganas, que si tiene que trabajar lo complemente con esa formación? ¿No cabría la posibilidad también de utilizar pues todas esas nuevas herramientas para tener gente formada en lo que le guste y que estos índices puedan cambiar? Ojalá, hombre, yo creo que la tecnología, ¿no?, la innovación debería ser una herramienta a disposición, pues te diría, de maestros de escuela, del profesorado, de los institutos. Yo te puedo decir lo que hacemos en la Dirección General de Juventud. Tenemos un proyecto que se llama Cambio Sostenible, donde jóvenes pedagogos, profes y demás enseñan a las jóvenes diferentes temas: gestión de emociones y de frustraciones, tiempos, etcétera, temas de oratoria, comunicación, también cómo mejorar, pues, cómo aprobar un poco, ¿no?, ese mejorar el mundo, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, a través de nuestro cuarto, nuestro instituto, nuestro trabajo, nuestra casa. Es decir, que hay veces que cambiar el mundo quiere decir cambiar nuestro cachito de mundo, ¿no? Y por ejemplo, ellos y ellas hacen muchas dinámicas donde aprovechar el talento, que ellos y ellas se reconozcan, que sepan y verbalicen lo que les gusta, que se conozcan. El problema es que todas estas actividades a veces no necesitan tanto de inteligencia artificial como de un acompañamiento, un orientador en clase, un psicólogo o psicóloga que te acompañe. Entonces creo que hay veces que a mí me falta la parte humana, ¿no? En esto Claro. seguro que la ciencia nos lleva un par de décadas de adelanto,
pero por desgracia en los institutos realmente no tenemos un robot que nos diga eres bueno en esta. Probablemente a mí me hubiera dicho que yo era buena en otra cosa y yo me emperré y seguí mi camino y que yo decidí, ¿no? Y probablemente creo que eso nos pasa a muchas, ¿no? Porque podemos ser buenos en algo, pero a lo mejor lo que nos tira, lo que nos gusta, en el fondo es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Ahora que también nombrabas esos objetivos de desarrollo sostenible, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2021-2030, con una serie de hitos donde también entiendo que los jóvenes tienen bastante peso, ¿no? Saber cómo podemos cambiar el mundo o mejorarlo, pues también es parte de ellos, ¿no? Que ellos también son quienes van a estar más tiempo que nosotros, que algunos, y bueno, no se trata solo de ser egoístas, sino también de tener un mundo mejor con esos objetivos. Claro, para nosotras la Agenda 2030 es fundamental, ¿no? Es el pilar, por ejemplo, de la nueva ley de políticas de juventud, es el pilar de nuestros valores y de nuestras actuaciones en los últimos 3 años en la Dirección General de Juventud, porque además es muy transversal, te permite abarcar muchísimo más de lo que a lo mejor nuestras competencias, ¿no?, nos hubieran otorgado en primer lugar, y además porque creo que es una cuestión de responsabilidad y de conciencia o de compromiso social, ¿no? Muchos jóvenes participaron en esa Agenda 2030 del Gobierno de Canarias, muchas jóvenes han participado en actividades de la Dirección General de Juventud, donde pues primero se debatió sobre los objetivos, después se buscó cómo plasmarlo y llevarlos a cabo, porque no va solo de debatir y poner hitos que podamos hacer, sino de cómo los vamos a llevar a cabo y sobre todo también de cómo los trasladamos a nuestro día a día. Y muchas veces en eso tiene que ver, pues, por ejemplo, los proyectos que aprobamos, impulsamos, colaboramos, financiamos desde la Dirección General, tienen que ver con eso. Por ejemplo, por ponerte 2 ejemplos muy rápidamente, en Fuerteventura tenemos a jóvenes, son investigadores y están haciendo un proyecto de ciencia ciudadana en el que a jóvenes, ya no tan jóvenes, pero en concreto a las jóvenes de la isla, las llevan a ver, son un observador de cetáceos, los llevan al mar para que conozcan nuestra fauna, para que conozcan nuestro mar, y hay una sensibilización pues con el tema de los microplásticos, de la basura, de la contaminación que dejamos, de las aguas residuales. Ese ejemplo lo están haciendo jóvenes formadas, biólogas marinas, pues quizás probablemente mucha gente le parezca extraño que Juventud colabore con este tipo de proyectos, pero es que ese proyecto es transversal, cumpliría la mayor parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a la par, así lo están haciendo, por ejemplo, en La Palma, con temas culturales y temas medioambientales, o en Lanzarote, con temas incluso de música, pero teniendo en cuenta pues el factor medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede atravesar y los jóvenes y las jóvenes pueden ser protagonistas de la Agenda 2030, yo lo tengo muy claro. No, y además me ha encantado eso que has dicho, que en la elaboración, ¿no?, de esa agenda ellos han tenido algo que ver y claro, cuando te hacen partícipe de algo lo tomas más en serio todavía, ¿no? No es algo que te ha llegado, te han impuesto y se toma, esto tienes que ponerlo en marcha, sino que tú has puesto tu granito de arena y eso creo que el vincular también a los jóvenes en algo tan importante me da la impresión de que va a tener más éxito. Yo creo que sí, si no participa la sociedad, ¿no?, la comunidad de la elaboración de estos planes, y si además la ciudadanía no es escuchada, ¿no?, cuando es sensible, por ejemplo, a ciertos temas como el medio ambiente, como está pasando pues ahora mismo, ¿no?, en Tenerife, y diría que en todas las islas, pero bueno, en concreto en Tenerife, lo que hace es que la gente rechaza ya no solo pues la Agenda 2030, sino va a rechazar obviamente pues la política y las instituciones. Por eso yo creo que hay que acercar la distancia, ¿no?, de lo político y las instituciones a la ciudadanía. Para ello tenemos que hablar más el mismo idioma. Es decir, al final da igual hablar de Agenda 2030, que es el nombre bonito, si al final lo que importa es cómo reducir nuestra huella ecológica, nuestro paso y nuestra generación de residuos, ¿no? Realmente estamos hablando de eso. Llamar Agenda 2030 lo podemos poner porque suena mejor, pero realmente lo que tenemos que hacer es esto otro, ¿no? Bueno, Laura, hace unos días veíamos cómo se presentaba el proyecto de ley de políticas de juventud, cómo se ha armado el proyecto y también una cosa que hablábamos justo aquí, que te preguntaba, que cuando se consideraba uno ya joven o dejaba de serlo, ¿no? Que también parece que creo que es una de las cuestiones que se formula también dentro del proyecto. Bueno, pues el proyecto empezó en octubre de 2019, yo empecé en agosto y a partir de octubre trajimos al director general de Juventud de la Comunidad Valenciana, porque fue la última ley del país, ¿no?, aprobada, y es la que iba a la vanguardia, la más moderna, para mí un ejemplo a seguir.
es verdad que en marzo, al llegar la pandemia, hubo un parón importante, obviamente pues no estaban como para estar con el tema de la ley, pero sí es verdad que después tuvimos que adaptarlo porque había muchísimas asambleas y participación presencial por temas de juego y cuestiones obviamente podemos llevar a cabo, así que nos sentamos en hacer un poco nuestra agenda para hacer la ley más participada que pudimos, online, a través de reuniones, a través de que conocieran el articulado y pudieran pues hacer enmiendas al propio articulado, las jóvenes, las empresas que trabajan con jóvenes, asociaciones juveniles, técnicos municipales, cabildos, ayuntamientos. La verdad que en este sentido sentimos que es una ley muy participada. De hecho, yo le pido a los grupos parlamentarios que la lean así, porque esto no va de lo que ha escrito Laura Fuentes, directora general de Juventud. De hecho, mis aportaciones son mínimas. En la dirección general hicimos un grupo de personas que todas llevaban más de 20 años trabajando en juventud, entonces tenían conocimientos sabidos mucho mayores a los míos y por suerte son ellas las que han constituido esta ley. Y como tú dices, pues después de unos meses de informes y demás, pues por fin está en el Parlamento y espero que se apruebe antes de final de año. Y uno de los pilares es el tema de la edad. Es un debate, yo sé que genero debate, pero hemos bajado la edad de ser joven a los 12 años, de 12 a 30, con la exclusión que se hace pues, por parte de Europa, que hasta 35 se amplía la edad de jóvenes para temas de vivienda y empleo, ¿no? Que son como las dos patas que quedan ahí por llegar, ¿no? Y nosotros hemos bajado la edad a los 12 años porque primero es una petición de las islas no capitalinas, es decir, ellos y ellas a las 17, 18 años se marchan de las islas no capitalinas si quieren seguir estudiando, formándose o incluso para trabajar. Entonces muchas islas nos decían, es que no puedo dejar a un hermano, a dos hermanos, a uno que tiene 12 y a uno que tiene 13, no los puedo dejar fuera, por ejemplo, de las actividades de juventud cuando encima a lo mejor ni se me llenan, ¿no? Es decir, tenemos un problema con despoblación juvenil en algunas islas, eso es lógico. Y segundo, que a los 12 años entran en los institutos. Obviamente, el preadolescente de 12 años no tiene mucho que ver con el de 16 o el de 18. Probablemente el de 14, que está en medio, tampoco, pero es que estamos en un mismo recinto llamado instituto, con los mismos padecimientos, de hecho enfrentándonos a ver a jóvenes de 18 años que pueden ser nuestros referentes, buenos o malos además, y que cuando llegan con 14 años a las actividades que hace la Dirección General de Juventud en este caso, nos encontramos con que ya llegamos tarde. Llegamos tarde para casos de acoso, de bullying, de problemas de salud mental, autolesiones, intentos de suicidio, temas de diversidad sexual, LGTBI. Llegamos tarde para personas que niegan la violencia machista o que la están padeciendo y no saben cómo ayudarse. Por estos casos, diría muchos más, pero por estos casos necesitamos empezar a llegar a las jóvenes antes. Los temas de educación sexual, por ejemplo, cada vez empiezan antes a tener, pues obviamente con las redes sociales, ¿no? Experiencias o por lo menos información y necesitan acompañamiento. Y para eso yo creo que los 12 años son fundamentales. ¿Crees que va a ser un escollo el tema de la edad en esta ley o se podrá salvar sin problema? No. Espero que no, porque, o sea, esto se basa al final en información, en datos y en la experiencia. Y me llamaría la atención, ¿no? que los parlamentarios negaran la máxima, ¿no? Que nos están diciendo que esta es la realidad, que de hecho creo que además, si tenemos gente más o menos cercana a esas edades, la podemos hasta decir sin ver ningún indicador ni ningún estudio, negar la máxima creo que sería un error. Bueno, sobre todo cuando además pues esto impulsa pues que haya más presupuesto y más políticas para estas personas. Claro. Que al final, pues a mí me gusta decir que son nuestro presente, pero es verdad que las de 12 pues son un poco más nuestro futuro también. Entonces tendremos que invertir en ellas. Ahora mismo hay muy poco inversión a todos los niveles institucionales en la infancia. Pues bueno, intentemos aportar en ellas en la juventud, ¿no? Nosotros además lo hemos justificado así, ¿no? Tiene que haber un aumento presupuestario de las políticas de juventud en esta ley y además tiene que haberlo también porque incorporamos a población. Lo que sí había acuerdo, Laura, en el Parlamento justo era para ese plan psicológico para jóvenes, ¿no? Parece que por fin pues vemos que se ponen de acuerdo todas las formaciones políticas en algo muy importante, ¿no? Que es que tengan ese respaldo, que mejore su salud mental o que por lo menos esté un poco más observada, tal y como están las cosas. Yo creo que es muy necesario. Desde la Dirección General de Juventud, por ejemplo, hicimos un programa piloto este año, pusimos en marcha asesoramiento psicológico profesional, además de jóvenes que, bueno, no tan recientemente, pero habían salido de la universidad, ¿no? De estudiar estudios de psicología, para jóvenes en general que obviamente no se podían permitir pues sesiones, ¿no? de psicología.
eran 3 sesiones gratuitas, ¿no? Con un seguimiento. Y bueno, nosotros teníamos como unas 60, 80 plazas previstas y fueron más de 100, ciento y algo, ¿no? Nada, eran 3 meses, un proyecto piloto muy pequeño, con información además para jóvenes desde las redes sociales, que es donde están las jóvenes, y desde eso nosotros lo que le pedimos a Sanidad pues es aumento presupuestario y aumento de personal. Y hacer políticas también pues sectoriales, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo que un joven pida ayuda psicológica que una persona mayor. No lo va a buscar por los mismos medios, no tiene la información por los mismos medios y no quiere recibir la misma atención. Es decir, muchas veces un joven, si se sienta frente a una persona profesional, obviamente, pero con mucha más edad, le cuesta incluso hablar en el mismo idioma, porque es que estamos hablando de realidades diferentes. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pues casi especificar mucho las políticas, ¿no? Así que ojalá que este plan en el que nos hemos puesto todas de acuerdo, pues salga adelante, Sanidad lo lleve a puerto cuanto antes y sobre todo con presupuesto y con personal. Sin eso, pues el plan obviamente no tendrá sentido. Claro. Bueno, para ir acabando, Laura, también veíamos cómo al final los premios Jóvenes Canarias 2022 dejaban pues muchas sonrisas, ¿no? ¿Cómo quedó todo? Pues la verdad que contentas porque este año recuperamos además la cuantía económica. Por fin los premios tienen detrás, ¿no? Un soporte, un premio económico, no solo el simbólico, pues diploma, la gala, el trofeo, lo que tú quieras llevar, ¿no? Que también es importante, pero es verdad que asociaciones y entidades y jóvenes a nivel individual pues que se presentan, que ayuntamientos, cabildos y asociaciones pues los presentan, tienen además este soporte, ¿no? Es decir, pues además es variado, ¿no? Tenemos a jóvenes que han ganado y que han ganado por su trayectoria defendiendo los derechos humanos, defendiendo pues, vías dignas, defendiendo la vivienda. Tenemos a jóvenes que han usado proyectos de juventud durante décadas y tenemos a entidades, ¿no? Como la Universidad de Cultura, que es una profesional con el tema ambiental, la Asociación para el Cambio Climático, o por ejemplo Soy Mamut, que es de Gran Canaria, que hace un trabajo genial también de sensibilización, de políticas juveniles, de dinamización comunitaria, de voluntariado, y Naya, que fue la otra premiada, que son una entidad que trabaja con jóvenes tutelados que a los 18 años pues ya pierden, ¿no? ese sistema de protección institucional, pues ellas hacen ese seguimiento, tienen recursos habitacionales, tienen políticas de integración laboral, psicológico, así que creo que son fundamentales, la verdad, que el trabajo de todas estas personas que han sido premiadas, también de muchas otras que no fueron premiadas pero fueron valoradas por el jurado, y estamos contentas, ¿no? De que tengan premios de entre 6.000 y 3.000 euros cada una de estas entidades para que puedan seguir haciendo su trabajo y para que las personas individuales también, ¿no? Premiadas puedan seguir mejorando nuestra sociedad canaria, que eso es un poco para lo que existen los premios jóvenes, ¿no? Para seguir dando impulso a las jóvenes, darles visibilidad y ponerlas en valor, para que no solo salgan esas noticias de jóvenes de botellón haciendo locura, sino para que salgan esos otros jóvenes que están haciendo muchas cosas por las islas. Efectivamente. Bueno, ahora sí me gustaría preguntarte, como coordinadora general de Podemos en Canarias, ¿cómo van a estar las listas de cara a las elecciones de 2023? Porque ya hemos visto que otras formaciones políticas ya empiezan ya a designar a sus candidatos y a sus candidatas. ¿Cómo están ahora mismo en Podemos Canarias? Pues mira, nosotras ya hemos empezado el programa electoral, la elaboración. También desde marzo empezamos las negociaciones con las confluencias para hacerlo la más amplia posible que podamos de cara a 2023. Y en concreto sobre nuestras candidaturas, pues la semana que viene, de hecho, empiezan nuestras primarias. Tendremos candidatos municipales, insulares y a nivel regional. Son unas primarias para todas. Así que el día 4 o 5 de noviembre ya tendremos caras en todos lados, ya verán quiénes son nuestras candidatas y serán los inscritos y las inscritas, además quienes nos coloquen y nos pongan a cada una en nuestro lugar. Sí adelanto que creo que van a ser unas primarias, por suerte, que es lo que hemos llevado trabajando estos 2 años, ¿no? Mucho más amables que otras veces donde las peleas internas pues quizás ciegan, ¿no? O maltratan un poco este proceso de primarias. Estamos luchando porque pues tener una organización ahora mucho más madura, mucho más tranquila, de cuidados, ¿no? Esto lo decía cuando me presentaba a las primarias y parecía como un poco de flores, ¿no? Hablar demasiado amable y no, pues al contrario, hemos conseguido que sí que sea verdad, ¿no? Que haya pacificación, por decirlo de alguna forma, dentro de Podemos Canarias, así que creo que vamos a tener unas primarias bonitas que son
nuestra rampa de salida además para las elecciones y ya estamos pues preparadas, ¿no? Terminando de prepararnos, solo falta colocar los nombres y las caras para ponernos en campaña. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con perfiles? Veíamos la semana pasada, Laura, cómo la consejera del Cabildo de Tenerife, María José Belda, se ofrecía, ¿no?, a formaciones progresistas o de izquierda a integrarse en algún grupo político. ¿Eso es que ha dejado la formación o ustedes no cuentan con ella? ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí también me gustaría a veces saber lo que ha pasado, ¿no? Porque te enteras pues por ese tipo de comunicados y llama la atención, pero es verdad que, bueno, esto venía de lejos, no es algo que nos pille de nuevas. Sé que esta semana hay asamblea insular de la red insular de Tenerife, donde se debatirá probablemente pues por la militancia, ¿no? Que son al final quienes tienen aquí pues la autonomía para ellos, sobre su portavocía, su continuidad, etcétera. Nosotras, pues, como digo, estamos construyendo nuestras listas para 2023. Obviamente, cada uno es libre, ¿no?, de hacer lo que considere, pero nosotras pues tenemos nuestra hoja de ruta, tendremos a militantes en las listas, están ellos y ellas, pues quienes deciden al final quién se va a colocar en ese espacio. Al final, nuestras confluencias, pues sí, es verdad que van personas independientes, pero no suelen ir personas independientes que han formado parte de un partido político. No tiene como mucho sentido porque irían a las primarias. Obviamente, si uno no se quiere presentar a las primarias, bueno, para mí que Podemos Canarias sea el único, además en toda Canarias, que hace primarias es un símbolo de orgullo y es un honor, sinceramente, y creo que es un espacio donde medirnos también con nuestro círculo, con nuestra gente, la que sabe dónde estamos y lo que hacemos, más allá de lo que sale en la tele, que nos ven en los círculos, ¿no?, en donde te tienes que mojar, y yo creo que hay que pasar por esos procesos. Es decir, yo no me presentaría de independiente de nada porque no lo soy, creo en este proyecto de Podemos Canarias y en el proyecto que Podemos Canarias tiene para las islas además, así que bueno, creo que ese es el camino. ¿Y hay alguna salida más que nos quieras contar? ¿Que haya alguien se haya desmarcado del proyecto? Pues no, al contrario, lo que tenemos es gente que se ha unido y gente que está dando pasos adelante, por suerte. Es verdad que todavía no lo puedo decir porque hasta el lunes, martes que tenemos el calendario, pues poco a poco se irá sabiendo, ¿no?, y se irá haciendo público. Además, creo que las compañeras que dan el paso adelante, pues es bueno que también lo comuniquen ellas. Muchas veces lo hacemos en nuestros círculos y ya después de ahí pues lo elevamos, ¿no?, como por ejemplo fue mi caso, a los medios de comunicación y al resto de la ciudadanía. Y ese es nuestro procedimiento natural, probablemente más lento que otros, pero también bastante más democrático. Por lo menos sabes que tienes a tu gente detrás de ti y a tu lado. Y eso para nosotras es lo importante. ¿Y se van a sumar al proyecto de Yolanda Díaz en un momento dado, si este coge fuerza? Aunque ya sé que ella ha dicho que para 2023 no va a estar, pero ¿cabe la posibilidad de que veamos que a lo mejor hay algún tipo de conexión con esta formación? Ojalá. Para nosotros Yolanda es nuestra candidata, es una compañera tremendamente válida y un referente, ¿no?, político de altura, y nosotras vamos a seguir trabajando por ello. Como digo, Podemos Canarias está trabajando por una confluencia, en esa confluencia cabe todo el mundo, o sea, no sobra nadie, y ojalá pues poder seguir trabajando en sinergia con Yolanda, con los compañeros del Estado. Pero es verdad que nosotras estamos centradas en 2023, en mayo, eso no te lo voy a negar, y en las compañeras de Canarias, que podemos aunarnos, ¿no?, para sumar. Por lo menos creo que todas estamos en esa meta de sumar, y yo creo que ahí nos vamos a encontrar porque las luchas son las mismas. Muy bien. Bueno, la última cosa que tengo yo para Laura Fuentes es que hay una sección en el programa que se llama El Quejómetro, Laura, y donde el invitado o la invitada pues se puede quejar de lo que sea, ya sea a nivel político, que seguramente hay muchas, pero también a nivel personal. Así que, ¿cuál es la queja de Laura Fuentes? Bueno, pues tendría tantas, pero realmente te diría dos, ¿no? El tema de salud mental, que para mí es básico, ¿no? El conseguir un impulso real que la ciudadanía note. Y pues el otro es el tema de cuna del alma o tumba del alma, que es algo que a las personas, por lo menos, creo que de toda Canarias, ¿no?, pero de Tenerife nos está afectando muchísimo, ya incluso mentalmente, ¿no? Es decir, es un tema de frustración que genera que haya personas de partidos políticos con los que incluso yo comparto gobierno, pues que no quieran salir de este modelo del destrozo, de este modelo pues que depreda nuestro propio territorio, nuestro medio ambiente y también todo nuestro pasado cultural, nuestros yacimientos históricos, ¿no? Me da mucha pena que no se avance en proyectos pues más novedosos y más sostenibles y se venda incluso este tipo de proyectos como sostenibles, y llega un momento en el que además cuando hay estas peleas, ¿no?, de que uno dice no, tú tienes la competencia, no, lo tiene el otro,
se genera una frustración social que me da mucha pena porque no estamos en un momento de hacer a la ciudadanía pues más pesimista y no creer en las instituciones. Así que yo lanzo desde aquí, ¿no? Mi queja, pero también mi alabanza a las personas que pacíficamente están poniendo el cuerpo, que están abajo en la acampada intentando parar esta obra, y a las que estamos en las instituciones peleando también, pues de nuestra forma, ¿no? Cada uno pelea en un espacio, algunos lo hacen desde medios de comunicación, otros lo hacemos en las instituciones y otros lo hacen en la acampada, para detener este modelo que no va solo de parar Cuna del Alma o el circuito del motor, sino de cambiar un modelo productivo y económico de turismo masivo, ¿no? Que depreda nuestras islas y que no mejora la situación, porque no mejora los salarios por muchos millones de turistas que vengan, no mejora los índices de pobreza por muchos turistas que vienen. Entonces, bueno, nosotros ya sabes que hemos propuesto la ecotasa. En breve, además, está el borrador de ley para podernos sentar con una propuesta que por lo menos Podemos Canarias pondrá adelante, igual que la moratoria turística. Seguiremos peleando por eso, pero mi queja sería esa hipocresía de hablar de emergencia climática, hablar de cambio climático y aún así seguir apostando por ese tipo de obras cuando el Cabildo y además también su alcalde, el Partido Socialista en Adeje, podrían parar esta obra si quisieran, pero no quieren, ¿no? Y creo que eso es una pena que les va a pasar factura. Y Ecotasa, Cuna del Alma y otros proyectos han generado malestar entre su formación y el gobierno, o la parte del gobierno que se complementa. ¿Ha habido algún roce, alguna incomodidad? Bueno, para nosotros no puede ser incómodo, para otros y quizá, porque estaba en el Pacto de las Flores, es decir, estudiar una cotasa y poder llevarla adelante estaba en el pacto, por tanto, si es incómodo será para otros, no para nosotras. Nosotras, te digo, vamos a seguir en este camino por muy incómodas que seamos, porque creemos que es lo que necesita Canarias, ese proyecto de archipiélago en el que creemos, porque además tenemos expertas y personas académicas que lo llevan diciendo años, además que esto no viene de ahora, porque tenemos el ejemplo de Baleares o de sitios como Barcelona, donde llevan 10, 20 años con la cotasa, siguen teniendo millones de turistas, pero por lo menos revierte un poquito en lo que hablabas, ¿no? Por ejemplo, en salud mental si quisiéramos, o por lo menos en la huella ecológica que se deja, ¿no? Del propio turismo. Entonces yo creo que es tener responsabilidad social y política, comprometernos de verdad y dejar de tener esos discursos grandilocuentes, ¿no? Sobre la diversificación económica, la Agenda 2030. Agenda 2030 es aprobar la ecotasa. Agenda 2030 es controlar el turismo. Agenda 2030 es generar un turismo de calidad, pero de verdad, no solo de calidad de estrella, sino de calidad de verdad, donde el récord no sea 16, 17, 18 millones de turistas. Yo creo que esa es la meta y ahí estamos nosotros centradas, por muy incómodas que sean. Bueno, pues agradecemos a Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias y también coordinadora general de Podemos Canarias, que nos haya acompañado en el día de hoy. Mucha suerte y gracias por este ratito, Laura. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.